como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comparación incomparable. Seguramente este título te parece una contradicción. A primera vista, parece que lo es. Un enunciado ilógico, ¿verdad? Pero aunque así lo parezca, no lo es. La expresión comparación incomparable es correcta, como lo veremos en los siguientes minutos. Incluso la definición del verbo comparar valida completamente el título que hemos puesto al tema que ocupará nuestra atención en los siguientes minutos. Esta es la definición. La comparación es la acción de examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, semejanzas o diferencias. Y eso es precisamente lo que consideraremos ahora al poner atención en los dos versículos que hoy nos corresponde analizar en nuestro recorrido por el Evangelio según San Juan, ahora en el capítulo 3, versículos 14 y 15, que vuelvo a leerles ahora mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es, en primer lugar, la comparación que el Señor mismo menciona al referirse a un pasaje histórico muy crítico vivido por el antiguo pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto después de haber salido de la esclavitud egipcia. Recordemos ese evento registrado en el libro de Números. Dice así: Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. ¡Qué historia tan impresionante! Que sin embargo fue repetitiva en el transcurso de los 40 años que el pueblo de Israel literalmente vagó por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. El círculo invariable que vivió el pueblo de Israel en el desierto fue esto. Primero, un pueblo liberado y bendecido por Dios, atestiguando los impresionantes e incontables milagros hechos en su favor. Pero al fin, un pueblo inmaduro, sentido e inconforme, de cabeza dura y rebelándose por cualquier motivo, por insignificante que éste fuera, sufriendo entonces las consecuencias de su rebeldía, para enseguida pedir perdón, siendo perdonado y salvado una y otra vez, solo para que al poco tiempo
volviera a las andadas y comenzara nuevamente este círculo inacabable. Por cierto, círculo muy parecido al nuestro, ahora que hablamos de comparaciones, que también, reconozcámoslo o no, nos quejamos de todo y nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Así que no juzguemos tan rápidamente a ese pueblo inmaduro y duro de cabeza, si con sinceridad reconocemos que nosotros somos iguales a Él. Pero vayamos a esta historia particular y al porqué de su comparación. El pueblo de Israel acababa de contemplar otro de los grandes milagros del Señor cuando, desfallecientes por causa del ardiente desierto, Dios hizo brotar agua de una roca para refrescarlos, saciar su sed y salvarlos de la muerte segura que les esperaba. Después de esto, Dios les dio la victoria sobre 2 pueblos enemigos. Pero nuevamente, apareció su molestia por el cansancio del camino y volvieron a protestar contra Dios y contra Moisés, quejándose de su situación, pecando además al mentir, diciendo que no tenían comida ni bebida, cuando Dios les daba abundante carne y pan todos los días. ¿Recuerdan las codornices y el maná que Dios enviaba todas las mañanas para que el pueblo simplemente saliera a recoger lo que necesitara? El colmo fue cuando dijeron literalmente esto: además, detestamos este horrible maná. ¡Qué ingratitud de gente! Dios, cuidando de ellos, elaborando el mejor de todos los panes, dándoselos en abundancia, recién hecho cada mañana. Y ellos, molestos y mostrando solamente desprecio e ingratitud. Otra vez, ¿cómo nos parecemos a ese pueblo? Tantas bendiciones que Dios nos da diariamente. Y cuánta inconformidad y quejas le damos como respuesta a sus bendiciones. Sin darnos cuenta cuánto nos ama el Señor, cómo provee para nosotros. Observemos tan solo a nuestro alrededor a tanta gente que está sufriendo por no tener lo que nosotros tenemos. Y aún así, imitamos la actitud ingrata de ese pueblo antiguo de Israel. Bueno, pero no nos apartemos del tema. ¿Cuál fue la consecuencia de ese desatino tan grande cometido por ese pueblo ingrato? Una muy fuerte reprensión. El Señor envió serpientes venenosas para corresponder a sus quejas e ingratitud, muriendo por decenas. Para cualquier lado que se volteara a ver, había gente en el piso, gimiendo de dolor por causa del veneno que estaba siendo sentido en todo su cuerpo, invadiendo todo su cuerpo. Y como tantas otras veces, clamaron a Dios, reconocieron su pecado de rebeldía, hablaron con Moisés para que Moisés intercediera una vez más por ellos. Moisés lo hizo. ¿Y qué ocurrió? Dios los perdonó otra vez, enviando el remedio. Y así llegamos al punto de enlace con el tema de la comparación. Moisés oró intercediendo una vez más por el pueblo rebelde, y una vez más Dios respondió favorablemente. Instruyó a Moisés para que fabricara una serpiente de bronce y fuera colocada en un poste alto, donde los rayos del sol hiciera que esa serpiente de bronce brillara intensamente. La indicación
La indicación clave fue que aquellos que estuvieran sufriendo las mordeduras de las serpientes venenosas, sintiendo dolores terribles en su cuerpo, aproximándose a la muerte, levantaran su mirada suplicante y la fijaran en ese singular estandarte. Quienes obedecieran la orden serían sanados inmediatamente. Y eso fue lo que ocurrió. Los que en medio de su intenso dolor, casi agónicos, miraban a la serpiente de bronce esperanzados, ahí en lo alto donde estaba brillando. Y ocurría el milagro. Sanaban inmediatamente y eran liberados de la muerte que les esperaba con toda seguridad. Y esta es la comparación. Jesús dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una pregunta importante es, ¿en qué reside especialmente la comparación? Cuando el Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente, de ninguna manera la comparación es entre la serpiente y el Señor Jesús. No, pues la serpiente, al contrario, es una representación del propio diablo, del pecado, de la maldad. El diablo quien tomó la forma de serpiente para engañar astutamente a Adán y a Eva. El diablo a quien a partir de ese hecho recibe el nombre despectivo de la serpiente antigua. De tal manera que esa no es de ninguna manera la comparación aludida por el propio Señor. No es una comparación entre la serpiente y el Señor Jesús. Eso sería inconcebible. Entonces preguntamos, ¿cuál es la comparación? La comparación está en la acción de Moisés, de levantar en alto el palo, no en la serpiente, sino en el levantamiento de ese palo grueso de madera. Ahí es donde está la comparación. Que así como Moisés levantó ese palo en el que estaba esa serpiente, símbolo de la maldad, del pecado, de la rebelión del pueblo, así el Hijo del Hombre, el propio Señor Jesucristo, tenía por necesidad que ser levantado para el perdón de los pecados. Así que, entonces, aquí vemos la comparación, pero ahora debemos argumentar en lo incomparable de la comparación. Y aquí encontramos varios argumentos que claramente revelan las enormes diferencias en la comparación que estamos tratando. Primero, hablemos del tipo de enfermedad radicalmente diferente. Es decir, hablamos de enfermedad a enfermedad, de un tipo de enfermedad a otro tipo de enfermedad. La primera enfermedad era provocada por víboras venenosas reales en el cuerpo. La segunda, causada por el veneno de Satanás, la serpiente antigua, pero en el corazón, en el alma. Venenos ambos, sí, pero completamente diferentes. Uno de ellos, el de las víboras, causando solo la muerte física. El otro veneno, el del diablo, causando la muerte eterna, la muerte espiritual. El veneno de las serpientes afectaba solo el cuerpo físico. El veneno de Satanás, además del cuerpo, afecta principalmente el corazón humano. Lo afecta espiritualmente, afecta su ser interior, afecta su mente, sus pensamientos, sus deseos. Lo enferma totalmente.
Dice Isaías, de la planta del pie a la coronilla, el hombre es una llaga podrida, afectado así por el veneno de Satanás. Y cuando dice eso, el profeta se está refiriendo al corazón, no solo al cuerpo humano, sino al corazón. En segundo lugar, también hay diferencias de consecuencia a consecuencia. Es decir, ¿cuál era la consecuencia en el primer caso? Cuando las serpientes venenosas literales mordían al pueblo. Bueno, la consecuencia es que se conducía a la muerte física temporal. La muerte física es temporal porque todas las personas volveremos a vivir, todas las personas. Claro, volveremos a vivir en una forma muy diferente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero la segunda consecuencia, aquella donde entra en juego Satanás para morder y aplicar su veneno, conduce no solo a la muerte física, conduce a la muerte espiritual eterna. Es decir, a la existencia en la soledad más absoluta y terrible que uno pueda imaginar y sentir, y en la continua percepción de la mirada airada del Dios que fue ofendido, y esto por toda la eternidad, sin descanso. En tercer lugar, otra diferencia es la del medio provisto con el otro medio provisto. En el primer caso, otra vez en referencia a la historia del pueblo antiguo de Israel, el medio provisto por Dios, instruido a Moisés, era el levantar en un tronco alto una figura de una serpiente metálica de bronce. Ese era el medio, levantarlo. En el segundo caso, era el propio Hijo de Dios levantado en una cruz. ¿Cuánta diferencia en estos casos? Por un lado, un objeto inanimado y obviamente sin ningún poder en su naturaleza inerte. Pero por el otro, una persona, no una persona cualquiera, sino el propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de todo el universo, el hombre santo y perfecto que jamás cometió pecado. Era levantado en una burda cruz de madera. ¡Qué diferencia! Otra vez. En cuarto lugar, hablamos sobre la diferencia de condición a condición. Es decir, ¿cuál era la condición indicada por el Señor para el tratamiento de la enfermedad que estaban sufriendo? En el caso de los heridos por las mordeduras de las serpientes venenosas, una vez reconocido su pecado y arrepentidos del mismo, de su rebelión contra Dios y contra Moisés, simplemente era obedecer la orden de mirar a la serpiente metálica que brillaba en lo alto por el sol reflejado en el bronce para sanar. Solo mirar, obedecer y sanar. En segundo caso, la condición, claro, también implica reconocimiento de pecados y arrepentimiento de los mismos, pecados cometidos contra Dios, pecados por vivir lejos de Dios, por ofender a Dios con la vida, con los hechos, con todo. Y mirar, aquí sí con fe, al Cristo crucificado, creyendo con todo el corazón en el propósito de su muerte en la cruz. En el desierto eran sanados solo por obedecer la indicación de Dios, ver a la serpiente, pero no era la serpiente de bronce, ese objeto
el que les iba a producir la sanidad, era Dios, simplemente porque así lo había indicado por su obediencia. En el caso de Jesucristo, era el propio Señor Jesucristo colgando de la cruz el que obraría la sanidad completa en el corazón de las personas. Para que, en quinto lugar, también dimensionemos la gran diferencia de resultado a resultado. En el caso del pueblo antiguo de Israel, el resultado era la sanidad del veneno inoculado en sus cuerpos y por ende la liberación de la muerte física temporal. En el caso de los infectados por el veneno mortal del pecado causado por el engaño del diablo, el resultado de mirar con fe al Cristo levantado en la cruz del Calvario sana por completo la enfermedad del corazón y la liberación de la muerte espiritual eterna. Así que, después de lo visto, ahora sí podemos estar de acuerdo en el título de esta reflexión. ¿Verdad que la comparación del Cristo levantado en alto sobre una cruz es completamente incomparable e inalcanzable con relación a la serpiente de metal que Moisés levantó en el desierto? Esta es apenas un reflejo leve, muy leve, una imagen borrosa de la maravillosa obra que el Señor Jesús realizó al derramar su sangre y morir en esa elevada cruz. Las diferencias que hemos visto son imposibles de dimensionar. Cristo fue levantado en la parte más alta del monte de la calavera, con sus brazos extendidos fijados, con burdos clavos al madero horizontal de la cruz. Y se le podía ver desde cualquier ángulo alrededor, cercano y lejano. El versículo 15 señala con toda claridad el para qué era necesario que Cristo fuera levantado tan alto en esa cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento del que Jesús ha dicho a Nicodemo que es la condición indispensable para entrar al cielo y que se obtiene sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo de Dios, implica el despertamiento en fe que el propio Espíritu sopla en las personas para que levanten su mirada, la fijen en el Cristo que está ahí en la cruz y crean que en verdad, con su muerte, Él ha pagado por todos sus pecados y que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. ¿Crees esto? Si lo crees, verás cosas maravillosas en tu vida. En medio de tus angustias, de tus penas, de tus dolores, de tus enfermedades, verás cosas maravillosas hechas por el propio Señor Jesús. Ahora mismo y luego, en toda la eternidad, una vida perfecta. Eternidad que inicia con el nuevo nacimiento al creer en Cristo. Como creyentes, debemos estar agradecidos y orgullosos por lo que representa la cruz. No en la cruz física de madera simplemente, sino en el que fue levantado en esa cruz. Y así, como el orgullo que la gente siente por su país y enarbola la bandera con sus colores patrios, o la gente que siente orgullo por su equipo deportivo y agita su banderola delante de todos, que portan bandera o banderola orgullosamente y públicamente, que la colocan en las paredes de la casa, en lugares visibles para todos los que entren en ella. Así debe ser con la cruz de Cristo, el símbolo por excelencia del cristianismo. Mostrar con orgullo, sí, una cruz vacía, que es el símbolo de la victoria que en ella alcanzó nuestro bendito Salvador Jesucristo al resucitar de entre los muertos
al tercer día. Los enemigos tratan de destruir este símbolo por lo que representa y motiva. Por lo que los cristianos debemos oponernos férreamente y levantarla más alta para que la humanidad sufriente siga viendo esa cruz vacía donde Cristo estuvo colgado y que crea en Él y que alcance la salvación. Pues el propio Señor Jesús también dijo: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Esta es la única opción de salvación, pues el propio Dios ya había dicho desde la antigüedad: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No dudes más, necesitas al Señor Jesús en tu vida. Pon tu mirada en Él y cree en Él, y serás salvo y tendrás la vida eterna a su lado. Que Dios te bendiga. Amén. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.